Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro compañero en Mindalia, Alfredo. Va a entrevistar a Lucio Pérez en el espacio titulado El coaching desde una percepción no dual. Lucio Pérez es coach empresarial y de vida certificado a nivel profesional con más de 10 años de experiencia, acreditado como profesional Certified Coach PCC por la International Coach Federation, ICF, certificado también en inteligencia emocional por Genos Internacional, fundador y coach mentor de la Academia PLAP, creador también, asimismo, del programa de educación en coaching de sabiduría. Antes de dar paso a nuestros invitados, queremos informaros de la próxima gira organizada por Mindalia Giras con la ponente María del Mar Rodilla, experta en registros acásicos. Será en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de 2019. Si quieres más información, puedes entrar en Mindalia.com en la sección Giras o en el banner que hay en la parte superior de nuestra página web. Informaros también que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras dudas abajo en la caja de comentarios de este vídeo. Y sin más, vamos a dar paso ya a Alfredo Alcázar y Lucio Pérez y la entrevista, el coaching desde una percepción no dual. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, en buena compañía además. Gracias, Lucio, por acompañarnos en esta conversación que vamos a mantener dentro de un momentito y a lo largo de unos minutos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Alfredo. Un saludo cordial a todos. Pues, Lucio, si te parece, vamos directamente a sumergirnos en el tema del coaching y también en este concepto que tienes que definirme, tienes que aclararme qué es esto del coaching dual o tu técnica que permite hacer que esto no sea dual. Ok, bueno, realmente es no dual. No dual. Exactamente. Tenemos que ir al concepto básico de lo que es dualismo, de lo que es no dualismo dentro del ámbito del desarrollo humano. Dualismo es cuando básicamente tú observas la vida como si tú fueras separado de la realidad que observas. O sea, como si lo que sucede afuera de ti es independiente de lo que sucede dentro de ti. Entonces ahí hay un dualismo. El no dualismo es cuando esa expansión de conciencia te lleva a ti a darte cuenta de que no hay diferencia entre lo que hay afuera de ti y lo que hay dentro de ti, que es un continuum, si lo podemos llamar así. La percepción no dual, por tanto, es reconocerse como parte del todo. Entonces, cuando esto lo aplicamos dentro del contexto del coaching, es entender que cuando yo estoy como coach apoyando a mis clientes, a mis coaches, realmente al mismo tiempo estoy siendo yo apoyado por ellos. O sea, es una dinámica de doble vía, que va hacia allá y va hacia acá. Es algo novedoso por lo que veo, ¿no? Totalmente, porque pues el coaching está dentro del contexto de que el coach apoya al coachee. Es como que mi vida personal como coach no la mezclo con la vida del coachee. Hay una separación en el contexto de permitir un apoyo muy objetivo al coachee. Por eso el coaching no se dan consejos, se hacen preguntas poderosas. Se parte de la premisa de que cada persona tiene su propia verdad dentro de sí y entonces el coach a través de las preguntas ayuda a que las personas hallen sus propias respuestas y desde ahí definan sus planes de acción y logren sus objetivos. Y desde esa premisa pues ha funcionado el coaching desde que apareció a la luz, pues desde hace algunas décadas hacia acá. Pero tú has dado un paso adelante en ese sentido. Sí, debido a la experiencia que fui acumulando mi práctica como coach y también como mentor y trainer de procesos de certificación, fui notando que siempre había un espejo, llamémoslo así como un efecto de espejo. O sea, siempre las agendas que los clientes abrían dentro de una sesión de coaching, siempre al coach le tocaban algo. O sea, no era casual que el coach al final de una sesión decía, estas respuestas que se está dando mi cliente me están tocando. O sea, hay como una sincronía, algo así, que siempre me llegan unos clientes con unos particulares tipos de agenda. Esto, digamos que luego dado el desarrollo que hicimos pues, de este programa de educación y coaching de sabiduría, ya vemos que no es casual, que siempre se da esa dinámica porque finalmente
los coaches o mis clientes son también una proyección de mi mente inconsciente. Estamos conectados a nivel de la mente. Entonces ya abrimos una nueva premisa, digámoslo así, para trabajar desde ahí. ¿Y cómo trabajamos desde ahí? Porque el coach o el coaching siempre me ha parecido que hacía mantenía una distancia con su cliente en cuanto a que hacía las preguntas poderosas que se refiere el coaching, pero no iba más allá. No hacía de esto una herramienta como tú estás, creo que, moldeando, una herramienta también espiritual. Así es. Mira, hay una competencia dentro de las core competencias de la Coach Federation, que es el estado de presencia. El coach debe demostrar estar presente en la sesión de coaching. Entonces, en una primera aproximación, este estado de presencia, digamos que es simplemente un enfoque en la escucha, estar muy atento a lo que mi coachee me va diciendo para poder hacer las preguntas enfocadas y orientadas hacia su objetivo. Sin embargo, ese estado de presencia es todo un universo. O sea, el profundizar en la presencia te lleva a darte cuenta de que todo está ocurriendo en este instante, en el famoso aquí y ahora, y que desde esa conexión, desde este instante, realmente empieza a haber una conexión natural con tu coaching. Algo que en el coaching se busca y es ese rapport, es ese fluir con tu coaching. Eso se logra profundizando en la capacidad de estar presente. Es más, inclusive ni siquiera estar presente, sino de ser presencia. Y esa capacidad pasa por mucho trabajo interno. Por eso en este programa que acá en la Academia Plata hemos diseñado, el enfoque es mucho autodesarrollo. El coach puede apoyar a sus coaches en la medida que él mismo desarrolla su capacidad de estar presente, o como lo dije más bien, de ser presencia. Es un programa que tú has ideado y que estás aportando y ofreciendo a todos tus clientes, ¿no? Así es. Lo desarrolla en primera instancia como una especialización para coaches. O sea, para coaches que ya estaban certificados y ejercían su labor como una oportunidad para profundizar en esa capacidad principalmente de ser presencia y de ahí luego a desarrollar esa conciencia unitaria, le solía llamar en algún momento, y luego ya vi que eso se expandía hacia una percepción no dual de la realidad. ¿Y cuáles son los pasos que hace un coach para poder estar dentro de esa realidad no dual, dentro de la conciencia que permite hacer de esta herramienta, de este método, pues algo útil para ambas partes? Pues es todo un proceso de entrenamiento, dado ahí que está en nuestro programa de educación, que ni siquiera llevamos certificación, sino educación desde la etimología del educere, o sea, que todo nace de adentro hacia afuera. En este programa hay una serie de ejercicios internos y externos que llevan a que la conciencia del coach se expanda hasta un darse cuenta precisamente de que eso que yo observo afuera siempre es una proyección de mi interior. Siempre hablamos de que hay un reflejo, siempre hablamos de que la realidad es un reflejo de nosotros mismos, de nuestro interior, y tú lo has acercado directamente al coaching y has previsto una serie de prácticas para conseguir esa percepción. Así es. Sí, es una serie de ejercicios que el coach debe desarrollar a lo largo de todas las semanas de entrenamiento. Es un programa que dura de 6 a 8 meses y muchos de esos meses son ejercicios que se hacen a diario. Son ejercicios de toma de conciencia, de fortalecer la presencia, de enfoque, de la atención y de conectarse con el otro desde esa mirada no dual, o sea, reconocer en el otro que ese otro también soy yo, desde una conexión más profunda de lo que aparentemente sucede. ¿Y en cuánto tiempo puede prepararse un coaching en esta técnica, en este método que tú propones? Como te decía, el programa dura de 6 a 8 meses. Ese es el tiempo ideal de formación, estructurado en 3 niveles. El primer nivel se enseña el coaching básico, digamos, las destrezas normales del coaching, las preguntas poderosas, la escucha, todo esto que un life coach debe aprender. Pero a partir del segundo nivel ya nos sumergimos en el desarrollo interno. En todos estos ejercicios que te mencionaba para expandir la conciencia se hacen a partir de ese segundo nivel y en el tercer nivel ya se practica y se aplica
estas distinciones ya con clientes, con los compañeros quienes están pues, en formación y también con clientes reales para que el coach pueda notar la diferencia desde esa aproximación no dual. ¿Y cuál es la diferencia? Precisamente eso me interesa muchísimo. ¿Qué nota el cliente? Me refiero al cliente que se está, está haciendo una sesión de coaching. ¿Y qué nota el coach? Pues mira, el cliente nota una aproximación muy poderosa y efectiva por parte del coach. El cliente nota que con solamente la presencia, el coach ya le está apoyando. Hay sesiones en las cuales el coach casi ni siquiera tiene que intervenir, es solamente su presencia y su escucha muy profunda que le permite ya al cliente obtener las respuestas que estaba buscando. O sea, se da una dinámica de conexión, de catarsis emocional, que es como un abrazo energético, si lo podemos llamar así, que el coach logra hacer a su cliente desde ese abrazo energético, de mucho amor incondicional, de un estado de no juicio absoluto. El cliente se siente en un estado de confianza y digamos, de apertura que le permite trabajar él mismo. Se hace las preguntas, se responde, libera sus emociones, llega a las claridades, define sus objetivos y el coach simplemente está como que acompañando en ese proceso. ¿Y el coach siente que es más emotivo, que es más efectivo, que es más práctico? ¿Qué es lo que siente el coach cuando se somete a este tipo de disciplina? Mira, hay dos aspectos básicos que el coach de sabiduría, que le llamo el Wisdom Coach, logra. Uno, que es que reconoce que sus clientes llegan para apoyarle a él. O sea, que él, desde esa aproximación, como te decía, muy amorosa, de no juicio, cuando el cliente está abriéndole su agenda y cuando comparte sus temas, el coach sabe en ese momento que eso que está contándole su cliente realmente es algo que está en su inconsciente también. Está a través de apoyar a su cliente, está él también apoyándose. Hay proceso de liberación o de sanación, si le queremos llamar así, que está teniendo el coach con el apoyo de su cliente. En la medida que el coach apoya a sus clientes, él sabe que se está apoyando a sí mismo, porque reconoce y ya tiene esa distinción clara de que todo lo que ve afuera es una proyección de su mente inconsciente. Entonces está a través de sus clientes haciendo un trabajo propio. Lo otro es que, dada ya esa claridad de que siempre los clientes son una proyección de su interior, abandona esa lucha y ese esfuerzo por conseguir clientes, que es algo que noté mucho en el coaching, que el coaching en ese afán de apoyar a los demás empieza a buscar a quien apoya y se ha desarrollado todo un esquema, digamos, de marketing, de cómo atraer clientes, cómo vivir del coaching, cómo lograr que eso sea un negocio rentable y se vuelve muchas veces como persiguiendo una zanahoria que nunca alcanza el coach. Entonces, el coach de sabiduría abandona esa dinámica porque sabe que los clientes que le llegan siempre van a estar ahí listos para él y son los que son para él. No hay ya se denomina también coach de sabiduría. Sí, coach de sabiduría, wisdom coach. Es un nombre muy, muy preciso y precioso para esta técnica. Yo particularmente en el coaching echaba de menos, si tú vienes a crear esa línea de trabajo que a mí me ilusiona, echaba de menos la implicación emocional, había una implicación mental con las preguntas poderosas, pero no existía la presencia, es decir, el coach incluso niega en algunos casos, cuando es un coach tradicional, sistémico que llaman, aunque bueno, hay distintos procesos en el coaching, niega esa parte espiritual, es como que le cuesta trabajo llegar a ella. Sin embargo, tú aquí propones que hay un paso trascendental, nunca mejor dicho, en cuanto a que el coach asume su presencia y regala su presencia e inunda con ella como una madre amorosa. Ese es el sentido, eso es lo que de alguna manera viene pretendiendo muchísimas personas de cualquier terapeuta, que le acoja de una forma amorosa. Eso se echa de menos y se va hacia la parte mental. ¿Es lo que ha venido de alguna manera a introducir este método que tú propones? Sí, mira que para nosotros en el coaching de sabiduría, las emociones es una de varias dimensiones que el ser humano posee. No la podemos desatender. Si aparecen estados emocionales en nuestro coaching, se atiende y se le enseñan a los coaches información, destrezas específicas para hacer una adecuada gestión emocional. ¿Qué sucede? En el coaching tradicional, por cuidarse de no caer en un enfoque terapéutico, dado que el coaching no es terapia,
muchas veces el coach se limita y dice, aparecen temas emocionales, dice, no me meto ahí porque de pronto caigo en un enfoque terapéutico, dejo de hacer una práctica profesional. Y ese evitar entrar en ese terreno emocional muchas veces deja al cliente como que a medias, como que aquí necesito algo, pero entonces el coaching no me está sirviendo. Eso fue un aspecto que empecé a notar en el coaching tradicional que me llevó luego a desarrollar este programa, esa prevención hacia el ámbito emocional. Y el otro tema es el que tú mencionas también de ese aspecto espiritual. A este programa no le llamé coaching espiritual porque cuando tú hablas de algo de espiritual, muchas veces eso marca una diferencia entre lo que no es espiritual, como que lo mundano, lo espiritual, o lo cotidiano, lo espiritual. Y el coach de sabiduría reconoce que todo es espiritual, o sea, que no hay nada más espiritual inclusive que la misma cotidianidad. Entonces, cuando tú abordas la vida misma como una práctica espiritual constante, entonces ya estás hablando siempre de un tema de espiritualidad, sin tener nada que ver con contextos religiosos, con sistemas de creencias. Es simplemente una forma de conexión, de estar, como tú también mencionabas, de ser presencia. La presencia, como, el instante sí. y la conexión desde el amor, eso ya es una práctica espiritual, si le queremos llamar así. Es casi, o yo me lo imagino, ahora me vas a decir cómo se produce, cómo es esa escena, pero yo me imagino que es una escena casi de meditación conjunta, en la que las palabras a veces sobran y la acogida es absoluta por ambas partes. ¿Es algo, puedo estar acertado mi recreación más o menos? Estás bastante acertado porque inclusive dentro de las destrezas propias del coaching de sabiduría hay una que se llama preguntar sin preguntar, en el sentido de que ya se da una conexión tan bonita y profunda entre el coach y su coachee que muchas veces ya un gesto así y ya no hay necesidad de las palabras. Y el efecto, como tú dices, de una meditación conjunta. Dime qué escena se produce cuando el cliente acude al coach y se produce esta sesión. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Se entra en un estilo tradicional y luego a través de las preguntas se va entrando en el proceso más de presencia? ¿O desde el principio ya se trabaja la presencia desde el primer instante del contacto en la reunión, en lo que es la consulta? Pues el coach se entrena en prepararse para sus sesiones, a saber centrarse en como estos ejercicios que te mencionaba. El coach luego fácilmente logra un centro. O sea, un centro es un estado de quietud interna que le permite atender a sus clientes desde esa postura de presencia. Más también aprende el coach a moverse, a conectarse al estado mental, emocional, energético finalmente de su cliente. Entonces, si el cliente llega de pronto con mucha energía, activo, y el coach está, digamos así, muy quietud, él, bueno, se conecta con él al comienzo para poder empezar la sesión en esa dinámica. Más luego, a través de las preguntas, a través de esa presencia, de esa quietud, de ese abrazo amoroso, generalmente se contagia, digamos, ese estado de quietud. Y cuando, dice una metáfora, ¿no? Cuando la superficie del agua se aquieta, se puede ver la profundidad. Entonces ahí es lo que logramos en la sesión, llega a que el coachee llegue a esa agenda interna, esa agenda profunda, a lo que realmente él está buscando. Y cuando eso se produce, no puede haber, que también habrá coaches que se los pregunten y también clientes que pueden hacerse esa cuestión, ¿no habrá interferencias emocionales del propio coach que interfieran con su presencia en el cliente? ¿Eso has pensado sobre ello? ¿Ha ocurrido? ¿Puede ocurrir? Claro, porque finalmente estamos dentro del contexto de que, o sea, nadie es perfecto, de que, si me entiendes, de que el coach, aunque se entrene en esto, puede llegar algún momento que, digamos, un tema que le comparta a su cliente le toque emocionalmente al coach y lo afecte. Lo bonito del proceso es que el coach de sabiduría, hay otra destreza que se llama dejar el rol del coach a un lado. O sea, él se muestra muy transparente y vulnerable con su cliente. Uh-huh. Entonces no tiene que ponerse como una máscara de que por ser coach yo aquí, o sea, soy perfecto y te voy a apoyar, sino que si algo me afecta, él tenga esa tranquilidad de decir, mira, esto que estás diciendo realmente me está tocando. Y desde esa afectación emocional, quizás no puedo ser muy efectivo en el apoyo que te estoy dando en este momento. O sea, si quieres, hacemos una sesión más adelante y lo volvemos a tratar. Pero estoy siendo transparente, esa es la idea.
esa transparencia, ese mostrarse vulnerable, genera mucha conexión entre coach y coachee. ¿Para qué tipo de personas está recomendado tanto para coach? Es decir, hay una persona que ha tenido una formación ortodoxa en el coaching. ¿Puede estudiar este método, este programa, sin que choque directamente con esa creencia que adopta al seguir el coaching? Y también, ¿a qué tipo de clientes está dirigido? Si es que hay algún cliente especial que se aproveche mejor de este programa. Pues mira, como te decía, el programa fue diseñado originalmente como una especialización para coaches ya certificados. Sin embargo, notamos que nos llegaban muchas personas que, aunque no se habían certificado como coaches, sentían como un llamado a esto es lo que estoy buscando. Y entonces, por eso fue que creamos como un primer nivel dentro del mismo programa para enseñar el coaching tradicional, digamos. Son los primeros 2-3 meses desde la enseñanza en las competencias básicas del life coach, para, digamos, que ponerlo a ese nivel de coaching y luego desde el segundo nivel ya se profundiza. Entonces, cualquier persona puede tomar este programa. Lo importante es que sienta ese llamado interno. Es algo que conecta con la información, dice, esto es lo que estoy buscando. Hay como una certeza que no es racional, que no es por tales o tales o tales motivos, sino porque simplemente siento que esto es lo que me está llegando y quiero hacerlo. Y en cuanto a los clientes... Los clientes también llegan, como también te mencionaba, llegan solitos. O sea, el coach de sabiduría, desde esa tranquilidad que ya reconoce que todo es una proyección de su interior, cuando quiere apoyar, llegan los clientes justos, que son los que él quiere apoyar, porque realmente es un proceso de autoapoyo. Lo que he descubierto, y lo digo ya desde mi experiencia personal, es que mis clientes han ido mermando, y entonces en el coaching tradicional podía eso angustiarse, decir como que me estoy quedando sin clientes, pero en el coaching de sabiduría digo que bueno, porque entonces estoy como que viendo que estoy necesitando menos apoyo a través de coaching. Pronto ahorita lo que me estoy enfocando más bien es en la enseñanza, en el formar a otros coaches en estas distinciones, en esto que yo he venido aplicando. Entonces se da un proceso natural en cuanto a los clientes. Cualquier cliente puede llegar de cualquier contexto. Es un proceso completamente natural en el que se trabaja sin ansiedad, se trabaja sin expectativas, supongo también, ¿no? Sí, y sin forzar. O sea, cuando llegan clientes por X o Y motivo y yo noto que no hay esa conexión, es porque no es mi cliente ideal para mí. O sea, otro coach puede ser el mejor apoyo para él. Uno reconoce el cliente ideal porque hay una conexión natural, genuina, automática, una familiaridad que ya tú lo percibes desde el primer contacto. Cualquier persona que quiera, tanto cliente como coach, quiera acercarse a tu programa, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde debe dirigirse? A través de mi página web, que es www.plap.co. lap.co. Ese es el nombre de la academia donde damos esta formación. Toda esa información también la encontráis debajo de esta página. En la descripción escrita podéis encontrar el enlace que nos lleva a la información que estamos hoy trabajando, que es una manera distinta de ver el coaching y una manera distinta de practicarlo, tanto para personas que lo quieran hacer como para que lo que quieran recibir. ¿A partir de qué proceso encontraste esta fórmula? Ya sé que me has dicho que poco a poco vino naturalmente, pero si ha habido un proceso especial, un proceso distinto de descubrimiento personal que te ha llevado a realizar este programa. Sí, y qué bueno que lo preguntas porque realmente este programa nace de una serie de experiencias que yo fui viviendo. Básicamente, ahí, digamos, vamos a hablarlo así, en el coaching tradicional, a esta parte interna nuestra que nos sabotea, que se le puede llamar el ego o la sombra, algunos líneas de coaching le llaman el gremlin, como esta vocecita que tú tienes en tu mente, que es tu saboteador, el que te critica. En el coaching tradicional se buscaba abordarlos desde una forma, digamos, hacerle un aliado. O sea, como que me tengo que llevar bien con esta parte mía, reconocerla, integrarla desde que tú eres mi amigo, ego, eres mi amigo, entonces vamos juntos a trabajar hacia ese objetivo. Así lo había manejado yo los primeros años, pues, con cierto, digamos, nivel de efectividad funcionaba, más ciertas situaciones de mi vida
me llevaron a reconocer que no era de confiar, o sea, que esa aproximación en cualquier momento se desdibujaba. Dicho de alguna manera, el ego no es confiable, en alguna manera él te traiciona. Entonces, yo sufrí, digamos, como un revés en mi vida personal que me llevó a decir, como que, inclusive hasta dije, ya no quiero el coaching porque, o sea, esto que había aprendido, veo aquí que se está dibujando. O sea, mi vida se volvió llamémoslo así, un desbarajuste, aplicando todo lo que había aprendido el coaching, y entonces me cuestionaba mucho internamente, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve que aplicar todo lo que yo sabía y volver a investigar, volver como a irme hacia adentro. Y entonces me di cuenta de que finalmente no podía yo volverme un aliado de ese ego, de esa sombra, de ese gremlin, porque era algo irreal. Y ahí es donde dice el clic importante. O sea, el ego es algo que no existe en últimas, es una ilusión. Entonces, si yo le entrego poder, o sea, le otorgo realidad a algo que es ilusorio, pues estoy perdiendo lo de mí, estoy perdiendo ese poder. Entonces, de ahí, esa es, digamos, como la base desde donde empecé a desarrollar toda esta técnica. Dije, bueno, aquí hay que trabajar esa sombra, esa integración de la sombra, pero desde una perspectiva totalmente empoderada hacia la esencia, hacia el ser, hacia lo que es real. Y de ahí nace entonces la estructura de lo que ahora este coaching de sabiduría. Ese trabajo en esa integración de la sombra, desde esa claridad de que la sombra no es real, lleva en últimas a la percepción no dual. Vamos a, si te parece, en estos minutos, antes de darle paso a nuestro compañero John, a hablar de esto, de la sombra, de algo importante dentro de lo que es el coach también y bueno, de todo lo que tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, la sombra, el ego. Dices que en última instancia no es real, cuando todo el mundo habla de ego, cuando todo el mundo habla de su proyección, de la sombra, y tiene mucho en cuenta, todas las ramas, psicoanálisis, etcétera, etcétera, tienen muy en cuenta esto que acabas de incidir. Pero tú has vivido un proceso, según me cuentas, en el que finalmente te das cuenta de que no existe tal ego, no existe tal sombra, y que por lo tanto no puedes insistir en esa búsqueda porque te desarmó por completo. ¿Puedes decirme por qué llegas a esa conclusión? ¿Por qué dices que el ego no es real? Pero lo puedo explicar con una analogía o una metáfora. Por ejemplo, si quisiéramos a este cuarto ponerlo oscuro, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es bloquear las fuentes de luz. Apagar focos, cerrar ventanas, es bloquear la entrada de la luz. Es la única forma de conseguir una aparente oscuridad. Más no existe un foco de oscuridad, no existe un interruptor que yo presione y un bombillo de negro, digámoslo así, que ponga esto oscuro. No existe fuente de oscuridad. La única forma de generar una aparente sombra es obstaculizando la luz, que la luz sí existe. Entonces, en el ámbito interno, o sea, el ego es como esa sombra, es algo que aparentemente existe, pero es porque hay obstáculos a la luz que somos. Entonces, el enfoque no es tanto en trabajar en el ego, ni, como te decía, hacernos amigos de él, o sea, darle realidad, sino en ir a ver qué obstáculos hay dentro de mí que no me deja manifestar la luz que ya soy, que siempre he sido. Y la luz es la verdad, la luz es el amor, y la luz es unidad. La separación que hay entre nosotros, seres humanos, eso es una ilusión, o sea, producto de esas creencias que nos hacen ver esta realidad como de objetos separados, pero la verdad es que hay unión. Y desde esa unión, desde esa luz, desde ese amor, somos el mismo, somos un mismo ser. Y eso es precisamente esa percepción no dual. Y eso es lo que justamente enseñas, haces que practiquen en ese programa las personas que quieren desarrollarlo, para fomentar la luz, consigo la presencia e inundar el ambiente de ese interruptor continuo encendido que da luz y no proyecta sombra, ¿es correcto? Lo podemos ver de esa manera. El Más estado o de menos. presencia, sí, el estado de ser presencia es un estado de iluminación, si lo queremos llamar así, que la palabra iluminación a veces se le ha puesto como algo pues, muy rimbombante, ¿no? Claro, es que, Lucio, a veces las palabras nos equivocan más que y nos confunden más que nos aclaran. Cuando una persona dice he despertado o estoy iluminado, pues uno dice, le asaltan muchas dudas. En todo caso, vamos a seguir hablando de esto que es el coach no dual,
y lo vamos a hacer dentro de un momentito, un minuto tan solo para que nuestro compañero John nos diga algo importante y volvemos contigo. Ok, gracias. Pues sí, Alfredo, muchísimas gracias por lo que está haciendo esta entrevista, también a Lucio. Simplemente vamos a recordaros, queremos informaros de la próxima gira organizada por Mindalia Giras, con la ponente María del Mar Rodilla, experta en registros acásicos. Será en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de 2019. Si quieres más información puedes entrar en nuestra web, en mindalia.com, en la sección giras o en el banner que hay en la parte superior de la misma. Ahora sí, retomamos el contacto con Alfredo. Estamos en directo, gracias John, con Lucio Pérez hablando de coach no dual. Para los que acaban de incorporarse a este directo, deciros que es una novedad, es un programa que desarrolla él. Me gustaría hablar de esto a lo largo de estos minutos que nos quedan todavía de una forma más insistente, porque es algo muy novedoso dentro del coach en cuanto a que añade un valor extraordinario a lo que hasta el momento entendíamos por este método, esta técnica que nos permite pues responder a ciertas cuestiones fundamentales en nuestra vida a través de preguntas transformadoras, preguntas poderosas que llama el coach. Entonces, Lucio, el papel que adopta el coach es un papel integral, un papel de acogimiento y un papel también de absoluta vulnerabilidad ante su cliente, ¿no? Sí, ahí, como te decía, hay una destreza básica del coaching de sabiduría que es dejar el rol del coach a un lado. Y eso va muy en línea a esta frase que Carl Jung dijo alguna vez de conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, más cuando usted vaya a tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Entonces se refleja en esa actitud del coach de sabiduría. Entonces es un respeto integral hacia la parte del cliente, más allá de incluso sus propias respuestas. Tienen importancia, llega un momento en el rol de la sesión en que las respuestas a las preguntas poderosas tienen la importancia que se da en el coaching tradicional, o ya en ese momento preguntas y respuestas son transformadoras y vistas de otra manera. Lo que el coach de sabiduría se entrena es en aprender a canalizar la información que viene desde esa mente no dual, que es la misma conciencia una, y la transforma en preguntas hacia el coachee. Se entrena para transformar esa intuición en preguntas poderosas, sabiendo que la respuesta que el coachee va a darse, la da también para el coach. Es un proceso, como te decía, de doble vía. El coach reconoce que esa respuesta que sale de boca del coach y es mi respuesta también. Más como estoy en esta postura de coach, pues la cojo aquí para mí. No intervengo a decir, ay, mira, eso también me está pasando a mí. No, sino que estoy trabajando con el enfoque en mi cliente. Más internamente sé que esa respuesta que el coach emana es una respuesta mía. También somos el mismo ser, la misma conciencia. Conectándose a sí mismo. Pero se disparan, no obstante, interruptores, yendo al símil que proponías antes, se disparan interruptores muy poderosos, interruptores poderosamente humanos, más allá de las palabras, que también son evidentemente muy humanas, y más allá de lo mental, se disparan corrientes de energía que pueden hacer milagros, por decir una palabra también poderosa, pueden hacer maravillas en una sesión de coach, es decir, puede ser muy transformadora. Total, lo que en primera instancia se siente siempre es una recarga de energía, tanto para el cliente como para el coach. O sea, como tú lo dijiste, es como una meditación conjunta, sin necesidad de que se cree un contexto meditativo, o sea, en la misma conversación, pero dada esa presencia que el coach propone y que el cliente pueda acoger y que genera la conexión, produce una recarga energética. Al final de la sesión, el coach queda así como muy, muy activo, muy contento, muy alegre, o sea, con claridad. Es algo muy bonito y obviamente el cliente también. ¿Qué casos, sin mencionar nombres evidentemente, qué casos se te han dado de este tipo de desarrollo de programa de cara a clientes que te hayan sorprendido, que te hayan impactado, en los que tú también te hayas reconocido como ser humano? Pues
Todos los clientes que he Todos. tenido en los últimos 3, 4 años desde que este programa vio la luz, han sido siempre, o sea, el cliente perfecto para cada situación que estoy viviendo. Estoy viviendo ciertas situaciones y por X o Y motivo me llega un cliente. Comienzo a hacer la sesión de coaching para ellos y justo lo que están viviendo es lo que estoy viviendo yo. Entonces, el apoyo que les doy para que se apoyen es mi apoyo. O sea, las respuestas que están dándose son mis consejos. Digo, wow, bien claro, eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida también. Entonces, te das cuenta de que hay, detrás de esta dinámica hay una inteligencia amorosa y que todo lo conecta, que es quien te está apoyando a ti como coach también. Esa inteligencia, podemos llamarle universo, podemos llamarle espíritu, es quien te coloca los clientes justos y adecuados que tú necesitas, porque tú ya tienes claro de que el trabajo siempre va de adentro hacia afuera, es un autoapoyo. Pero te preguntaba antes precisamente, hacía esa pregunta, aunque la dirigiste evidentemente en el entendimiento que tú tuviste de ella, pero mi pregunta iba por ahí también. Se, se consigue una trascendencia espiritual, hemos hablado de eso, aunque las palabras en el coaching espiritual y todo este tipo de palabra hay que hacerla con mucha suavidad. No todos los coaches aceptan este tipo de palabras cuando hablamos de coaching. Cuando estás en esa sesión, cuando trabajas con un cliente, se pueden llegar a tener experiencias espirituales, es decir, no solamente en la acogida, la comprensión y la resolución o comprensión de un problema, sino también la experiencia más allá de las palabras que te permite decir, he sanado esta parte de mí. Pues somos muy cuidadosos en el sentido de que no nos queremos aventurar a decir que a través del coaching de sabiduría vas a sanar tus dolencias o enfermedades o que van a ocurrir milagros. Mas sabemos que siempre hay un efecto terapéutico en estas sesiones, sin que sea el coaching terapia, el bienestar que produce, ese subidón de energía que genera, eso en últimas genera efectos terapéuticos. Y como nosotros como coaches de sabiduría sabemos que lo que está fuera de nosotros es una proyección, incluyendo el cuerpo, puede generarse eventualmente sanaciones físicas, más como resultado de que la mente es la que se está sanando, no porque sanamos el cuerpo, sino que con una mente limpia, eso se refleja naturalmente luego en el cuerpo. Cada vez hay más personas de la parte médica, de los científicos, que nos están demostrando que las emociones tienen que ver con las enfermedades físicas casi, yo diría al 100%, pero bueno, vamos a dejar un pequeño margen, casi al 100%. Es decir, que una enfermedad física, un problema real en nuestra vida, en nuestra realidad física, el origen es una emoción que está ahí, latente, y que está convirtiendo, digamos, mis pensamientos, mis emociones en algo que me afecta físicamente. Esto también puede ayudar en el coaching, ¿no? Totalmente, como te decía, nosotros partimos de esa premisa de que no hay nada realmente allá afuera, o sea, siempre todo es una misma conciencia que está automanifestándose en un aparente continuum que le llamamos tiempo. Otra cosa que también en el coaching de sabiduría abordamos al tiempo como una creencia. Todo lo que ocurre siempre está ocurriendo en este momento. Entonces nos desapegamos de ese tipo de resultados, precisamente para no interferir si es que ellos necesitan darse en el tipo de resultados, por ejemplo, de sanación, de que ocurra un evento inesperado en la vida de algún cliente que le puede llamar milagro, aunque sabemos que ocurren, sino que ya se le quita la palabra milagro, a veces le llaman casualidad, le llaman una sincronicidad, le llaman una sorpresa, incluso anecdóticos no racionales suelen ocurrir. Más como coach de sabiduría, nos cuidamos de mantener la humildad sobre todo en ese sentido. O sea, nunca es que yo te estoy apoyando y por eso te están ocurriendo milagros. No, no es nuestro abordaje. Sabemos que si eso ocurre es porque esa inteligencia que te digo superior, universo o espíritu, como le queramos llamar, está obrando siempre para bien de todos. No para me parece bien el enfoque. Además, no genera tanta dependencia en el facilitador, no genera tanta dependencia en la persona que está administrando esta herramienta, este programa. Genera más empoderamiento de cada persona, ¿no? Sí, el coaching de por sí busca no generar dependencia en sus clientes.
en el mismo sentido de que no da consejos y no te doy la pauta ni la orientación. Siempre parto de que tú eres responsable 100% de tus decisiones, opciones. Desde ahí ya uno empieza a cortar esa dependencia. En el coaching de sabiduría se va más allá, inclusive, porque finalmente el cliente no es quien está siendo apoyado, sino que estamos siendo apoyados por esa conciencia de unidad, ambos. Entonces, aún es más sentido de humildad y de no dependencia. O sea, el cliente recibe esas claridades y él mismo reconoce, porque la conciencia es una, de que eso le está llegando de su ser, de su esencia, de su espíritu, que en últimas está conectado al espíritu del coach, y el coach también recibe lo que le corresponde. Y en cuanto a los ya no clientes, sino alumnos, pues como de alguna manera el alumno, como acostumbrado al coaching de una forma general, ¿cómo asume esta parte de posible, vamos a llamarlo, situación extraordinaria? No milagro, como no vamos a ir a los extremos, pero situación extraordinaria. ¿Cómo asume este tipo de terminología que en el coaching veo que es algo más mental, más separado de la persona, ¿no? Sí, hay un proceso de desaprendizaje, obviamente. Desaprendizaje. Claro, si un coach se ha formado adecuadamente en cualquier tipo de escuela, habrá aprendido que el ser humano aprende y desaprende. O sea, necesita estar en esa actitud de no apegarse a ningún conocimiento si quiere seguir expandiendo su ser. Entonces, cuando llega al coaching de sabiduría, necesita hacer un proceso de desaprendizaje también y aprender a trascender todas las creencias. Hay muchas distinciones filosóficas o ontológicas que un coach aprende, finalmente se traducen en creencias. Finalmente son cosas que yo creo y desde ahí es que funciona. Como llamarle premisas, bloques de construcción, como se le quiere llamar, son finalmente creencias. En el coaching de sabiduría buscamos trascender toda creencia. Buscamos llegar a un punto, a un estado de ser presencia donde las palabras, como te decía, sobran. Entonces, las creencias, que son finalmente ideas, pensamientos a las que hemos acogido como verdades, pues las vemos inclusive como algo que puede ser verdad, puede ser mentira, no importa, son creencias. El estado de presencia trasciende toda creencia, es ese estado que va más allá de cualquier idea. Es extraordinario cómo se va depurando también las distintas técnicas y herramientas para llegar a una última conclusión que es finalmente muy igualitaria en todos los sectores, en todos los métodos, programas, herramientas, en cuanto a esa unidad que somos todos y que podemos reconocer y aprovecharnos de que es así. Este programa está pensado para cualquier tipo de cuestiones, es decir, ¿cómo puedo saber si esto que me sucede o esto otro que me afecta es bueno que me desarrolle o que me veas tú a través de este coaching no dual o un coaching tradicional? El coach de sabiduría está capacitado para atender cualquier tipo de agenda, en cualquier tipo de cliente, cualquiera, sí, porque tiene esa capacidad de moverse al ritmo y al nivel de profundidad que el cliente quiera y requiera, sin presionarlo a ir más profundo si todavía no está listo. Y si el cliente está listo y profundo, sin miedo a profundizar. ¿Okay? Tiene esa capacidad de ir hasta la profundidad que el cliente quiera llegar. Si el cliente quiere mantenerse en la superficie, o sea, sin profundizar mucho, que quiera un coach simplemente como para ver algo pues muy cotidiano, sin ir a entrar en temas existenciales, el coaching de sabiduría también lo puede apoyar. ¿Y se ha dado el caso en tu experiencia de que alguien quiera atender lo cotidiano, una cuestión de, pues yo qué sé, de enfocar mejor mis objetivos o hablar mejor en público y desarrollar en ese momento una profundidad tal en el que la no dualidad salga a relucir y se vaya a un síntoma del síntoma? Generalmente buscamos siempre abrir agenda interna, o sea, a través de las preguntas poderosas, que el cliente observe qué hay detrás de esos objetivos superficiales que él se está colocando. Y ahí se abren ventanas a entrar a terrenos de mayor profundidad. Como te decía, hay personas que están listas para ir a un estado de mucha mayor profundidad y entonces ahí aparece el no dualismo, aparece un reconocimiento de que hay una sola conciencia que todo lo gobierna y entonces estamos simplemente aquí manifestando esa voluntad que es una también, o sea, no hay diferentes voluntades.
Más no siempre es el caso. Ocurre que a veces las personas simplemente con abrir un segundo nivel, digamos, en su agenda y darse cuenta de un motivo emocional, digamos, ese, por ejemplo, el ejemplo que mencionas de que no puedo hablar bien en público, no quedarse solamente en qué técnicas te pueden ayudar para que lo hables mejor, sino de descubrir que hay un temor interno al rechazo de los demás y que ese temor interno de pronto viene de una experiencia, ¿okay? Que ahí, digamos, un enfoque terapéutico sería ir a ver cuál fue la experiencia que te generó ese trauma. Más en el coaching de sabiduría, como sabemos que el tiempo es una creencia que todo está ocurriendo ahora, entonces a través de preguntas el cliente puede llevar a que descubra qué experiencia en este momento le está bloqueando esta confianza de hablar en público. Y en este momento lo que aparece puede ser un recuerdo que aparentemente es del pasado, pero el pasado no existe. O sea, que lo que está creando es su mente en este momento una recreación de un evento que le genera un bloqueo emocional. Atendemos la emoción, hacemos toda la gestión para que pueda hacer la catarsis si la necesita emocional. Y luego, cuando la emoción se libera, automáticamente la mente se aclara y puede llegar a unas ideas que efectivamente la apoyan a hablar mejor en público. Entonces ahí te estoy dando un ejemplo de cómo se puede ir a un nivel de profundidad, digamos, medio, sin entrar todavía en terrenos espirituales, si le queremos llamar así. Las personas que han ido a verte, ¿qué te refieren después? ¿Cuál es el feedback que te dan de cara a lo que han experimentado en sus vidas a partir del encuentro que han tenido contigo en este coach especial, esta manera de hacerlo y este programa que desarrollas de una forma tan genuina? Pues es gratitud ante todo, lo que emana es porque sienten ese apoyo incondicional, ese apoyo sin juicio alguno, un apoyo donde se sienten muy aceptados, donde se permiten expresar y abrir temas que hasta la persona más de confianza que han tenido nunca se han atrevido a abrirlos. Y dicen, no sé por qué, pero contigo me sentí que podía contar todo. Y ese solo sentido de que pueden abrir todo y no hay juicio, sino al contrario, lo que hay es un amor y un apoyo a que desde ahí puedan ver con mejores ojos su propia vida, eso genera un sentido de gratitud muy profundo. Eso es lo que generalmente he recibido como feedback, mucha gratitud de mis clientes y lo acojo pues también con esa gratitud. Porque también te ayudará a ti a expandir esa gratitud. Es decir, yo creo que, que es como tú dices, un camino de ida y vuelta, pero es un camino maravilloso de ida y vuelta, ¿no? Porque es un encuentro entre ambas partes que son al mismo tiempo una. Es algo redondo, ¿no? Es muy bonita la experiencia de reconocerse. Mira que el reconocer es una destreza del coaching tradicional. Acá le damos un remarque, o sea, le damos una connotación más profunda e inclusive descubrimos que reconocer la palabra como palíndrome que es, o sea, que es igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, pues ahí la estamos aplicando. Siempre es de doble vía ese reconocimiento nuestro con nuestros clientes. Me gustaría que volviéramos a repetir para cualquier persona que quiera acercarse a ti, a tu técnica, a tu programa, tanto como cliente como también como alumno, que le dijeras la página web donde pueden encontrarte. La página de la Academia PLAP, donde ofrecemos los servicios de coaching de sabiduría y también la formación, se puede encontrar en www.plap.co. plap.co. Muy bien, esta información, este enlace también lo encontráis tanto en este directo como en los diferidos, cuando ya este directo se vea en otro tiempo. Ahora vamos a hablar del tiempo precisamente contigo. Solamente marcando ese enlace ya os lleva a la página. Vamos a hablar de ese tiempo que dices que no existe, que nosotros entendemos siempre como algo lineal, pasado, presente y futuro, y en el que estamos todos metidos cada momento de nuestra existencia. Una vez que tú aportas este valor a esta manera de hacer el coaching, pues es demoledor, porque ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo instauras también esa creencia o desprogramas esa creencia en el cliente que te viene a ver? Eso es bien, pues con el cliente, digamos, no entramos en los términos técnicos, simplemente Claro. Se le aborda desde Sí, esa claridad de que estamos en presencia. En este instante es que ocurre todo y todo depende de lo que suceda en este instante. El instante es, digamos, como lo que aquí en esta ilusión espacio-temporal podemos probar, degustar la eternidad solamente en este instante. Entonces, desde ahí
partimos, ahí ejercemos la labor. Ahora sí, con los alumnos, a quienes sí se les enseña cómo desprogramar la creencia, es básicamente eso, ver que esa linealidad es una ilusión, es una percepción, digamos, de que están ocurriendo sucesos uno tras otro y eso crea esa ilusión de que hay un tiempo corriendo. Más premisa del coaching de la sabiduría es que todo ocurre ahora. O sea, nada ocurre en el pasado, nada ocurre en el futuro, todo ocurre y sucede ahora. Entonces, pararse ahí, por ejemplo, ya nos deja con esa tranquilidad que en el coaching tradicional es una limitante de no entrar en terrenos del pasado porque sería un enfoque terapéutico. El coach de la sabiduría sabe que todo ocurre ahora. Entonces, si el coachee en su mente está trayendo un recuerdo que aparentemente del pasado, eso está ocurriendo ahora. El coach de sabiduría dice, esto está ocurriendo ahora. Esta imagen de ese niño que está sufriendo está ocurriendo ahora. Entonces, hay técnicas para que me voy a atender a ese niño que está ahí sufriendo, que de pronto su mamá lo dejó y entonces ahí hay un dolor, una ausencia. Eso está ocurriendo ahora, en ese espacio que se ha creado de conexión. Atendemos a ese niño interno, lo abrigamos, le damos ese abrazo, le damos esa luz, ese amor. El niño se siente mucho mejor. Ese sentir mejor del niño realmente lo refleja el adulto, el cliente, pero porque está ocurriendo ahora. Nunca hubo un irse a hacer una regresión, llamémoslo así, irnos al pasado, porque no existe el pasado. Es decir, no hay regresión, no hay autosugestión, no hay sugestión, no hay hipnosis, hay simplemente una corriente de aquí a ahora en la que fluye continuamente esa sesión y no se va a recordar ni a retrogradar a nadie hacia arriba, o sea, para adelante o hacia atrás, porque todo está ocurriendo en este momento, en este nivel, con lo cual todo es accesible en todo momento. Así es. Y eso es, digamos, otra de las características de la percepción no dual, que el espacio-tiempo es dualista. Hay pasado, hay futuro. El espacio, tú sabes, allá arriba, allá abajo, todo es en esa polaridad. En cambio, desde la percepción nodal, todo está unido, todo está conectado, todo ocurre ahora, todo es uno. Esto también te da una carga de profundidad en la herramienta que tú practicas y en el programa que desarrollas, importante, porque si tengo el factor tiempo de alguna manera contenido también en todas las posibilidades que tengo, tanto el coach como el cliente se ven beneficiados inmensamente por esa posibilidad, porque todo es accesible aquí y ahora y todo está, de todo soy responsable yo, porque yo soy todo. Con lo cual, esa responsabilidad y también posibilidad se da en todo, en cualquier instante. Lo que tú haces es muy poderoso. Sí, como te decía, esto es llegar a esas esferas de iluminación, sin pretender, digamos, creernos que somos seres iluminados, pero el hecho de, digamos, de pararnos en esa perspectiva no dual, te deja esa tranquilidad. O sea, lo que uno realmente siente es mucha paz interna. O sea, hay mucha tranquilidad, hay mucha paz. Y desde ese desapego de lo que pueda venir, de lo que pasó, o sea, estás viviendo siempre en ese presente, eso es una ganancia valiosísima como coach de sabiduría. Hay coach de tu sector, gente que haya estudiado contigo, que haya desarrollado contigo pues, procesos de atención al público y que estén practicando ahora mismo el coaching, que se sientan extraños con esta modalidad, te hayan criticado por ir un paso más adelante, hayan visto que ahí el horizonte ya se desdibuja mucho para el coaching. Me gustaría saber algo de eso. Pues si de lo sabido no me han llegado, te cuento, o sea, no he recibido críticas, digamos así, del programa. He recibido más bien sorpresa. Tuve algunos alumnos que se habían certificado en otras escuelas. Cuando llegaron acá al coaching de sabiduría fue como que, wow, decía, o sea, como que es mucho más de lo que esperaba. Es más, o sea, es demasiado profundo, decía. Inclusive se sorprendían de como algo tan sencillo en estructura, de algo que en 6, 7 meses sí te puede generar tanto a nivel de expansión de conciencia. Y pienso yo que ese es uno de los aportes que he venido a hacer pues, en este mundo y parte como mi propósito de vida ha sido volverlo sencillo, o sea, que estos temas que aparentemente requieren toda una vida de irse a adentrarse en un monasterio, en la montaña, no sé qué, para hallar un nivel de iluminación, no, lo puedes lograr en tu vida cotidiana y lo puedes lograr en unos 6, 7, 8 meses de prácticas y ejercicios obviamente intensos. Se necesita estar muy enfocado, pero puedes lograr un
un nivel de expansión de conciencia muy profundo. No garantizo la iluminación, como te digo. O sea, claro, evidentemente. La iluminación está en cada uno de nosotros y es un trabajo interno y es un aquí y ahora continuo. Eso está clarísimo, pero sí que alguien te facilite la visión, a siempre apuntar en una dirección, nos da ya una cierta capacidad de pensar al menos que esa dirección puede ser buena también para nosotros, y de eso se trata, de ayudarnos unos a otros. ¿Hay algún tipo de preparación especial instantes antes de entrar en una sesión de coaching, tanto para el cliente como para el coach? Es decir, el coach debe de estar en una presencia, debe conseguir esa presencia antes de entrar en la sesión. No sé, ¿cómo se prepara un coach antes de hacer este tipo de programa, de desarrollar esta sesión que tú propones? El coach se prepara creando un espacio sagrado, le llevamos. Espacio sagrado significa quietud externa, digamos, evitando interrupciones, apagando celulares. Esa es la quietud externa. Y la quietud interna es haciendo un centramiento que a través de unas técnicas que enseñamos se puede lograr fácilmente y en poco tiempo. Las técnicas, te nombro una, pues sí, que es muy conocida, que es la respiración consciente. A través de respiración consciente, llevando la conciencia a la respiración durante 1 minuto, ya se logra un buen estado de presencia. O sea, como que me anclo en este momento. Mi mente puede estar divagando, pero ya voy a hacer mi sesión, entonces haciendo este ejercicio ya estoy aquí en presencia. Y listo, esa es la disposición. ¿Y el cliente tiene que tener una predisposición especial o simplemente va a lo que el coach le proponga? El cliente llega como quiera llegar, o sea, no necesita prepararse. ¿Y tiene deberes en casa? Es decir, ¿debe hacer el cliente algunas cosas que el coach le dice que deba hacer o no? Es la sesión y cuando sale de la sesión es otra dimensión. Como todo coaching, sí hay unas acciones, unas tareas, más estas tareas las extrae el mismo cliente. El mismo se pone sus propias tareas, dependiendo de lo que él quiera lograr, avanzar, hacer. Pues hemos llegado al final de nuestra conversación. Apenas quedan unos minutos. Me gustaría dedicarlos a recordar dónde aquella persona que quiera contactar contigo y con lo que tú representas pueda hacerlo, y también en el agradecimiento que te tengo por haber podido introducirnos a este servidor y Mindalia Televisión y todos los que la siguen en esta manera tan especial de abordar el coaching. A mí me ha servido mucho, particularmente porque yo echaba de menos personalmente que esto existiera, porque he hablado con muchas personas relacionadas con el coaching y siempre me quedaba en un nivel en el que me parecía que lo mental predominaba y que no podíamos ir más allá porque eran ellos los que se encontraban inseguros, no yo. Bueno, no sé si coincides conmigo o me entiendes lo que quiero decirte, pero gracias de todas maneras por haber creado un horizonte un poco más lejos en el coaching. Pues muchas gracias a ti, Alfredo, por esas preguntas que han permitido exponer y dar a conocer este enfoque en el coaching y cómo sí se puede llevar a nuevos horizontes esta práctica. Y para llevarlo, Lucio, ¿cómo podemos contactar contigo y con lo que tú propones, con lo que representas? Pues la dirección web es www.plap.co y también en las redes sociales me pueden buscar con @academia.plap. Ahí están todos los datos de contacto. Muy bien. Y también están debajo de este vídeo cuando lo veas ahora en directo o en diferido, en el momento que tú prefieras, para que puedas acceder a todo el conocimiento que hoy nos ha brindado este ser excepcional, porque ha sabido ver un poco más allá de lo que otras personas, por un proceso vital, como casi todos nosotros, han podido tener y poder experimentar en sí mismos. Y gracias a vosotros, gracias a vosotras por estar ahí, como siempre, acompañando a Mindalia Televisión en su proceso de difundir y de informar en la medida de nuestras posibilidades y siempre con el aquí y ahora por delante. Así es que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo a todos. Pues muchas gracias, chicos. Simplemente agradecer a Alfredo, Lucio, por toda esta información. Simplemente si te está gustando la conferencia, el tema de hoy, puedes ayudarnos dándole a me gusta en este vídeo debajo, así sabemos cuáles son los temas, los invitados que más te gustan y haremos de esta forma lo posible por traer más charlas de este tipo.
Gracias a todos de nuevo. Recordaros que podéis, por último, colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que apoyáis cada día, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.